Hola, somos Carlos y Fabiola y hoy es el quinto episodio del podcast El Club. Hola, amor. Hola. Sí, hoy es un episodio un poco diferente porque antes hemos estado conversando acerca de cosas que un poco como que los dos teníamos más o menos el mismo conocimiento. Ujú. Pero hoy Carlos me va a contar acerca de un nuevo tema que ha estado como explorando ya hace algunos años y yo voy a opinar un poco. Sí, es un concepto que me ha llamado la atención y obviamente no sé todavía qué opinar al respecto. O sea, como que sé qué opinar, pero no estoy seguro si es bueno o es malo. Entonces, claro, como tú estudias psicología, quería escuchar tu opinión y creería que puede ser algo interesante. El concepto se llama, bueno, el concepto es, le dicen concept creep y lo escuché hace un año. Básicamente es un concepto que se ha utilizado últimamente para describir algo que ha pasado creo que es especialmente en psicología, pero en otras áreas también como que ha pasado algo similar. Es que los conceptos de experiencias negativas para los humanos, entonces conceptos como trauma, abuso, bullying, el artículo como que leí daba seis, esos son los tres principales que me acuerdo, desórdenes mentales y, bueno, en fin, temas parecidos, conceptos parecidos, se han expandido de manera horizontal y de manera vertical. Eso quiere decir que han abarcado nuevos temas que no se incluían en esas palabras y también como que se han diluido en significado. Entonces, no sé si me explico muy bien, pero utilizo uno de los conceptos para como que quede un poco más claro. Por ejemplo, el concepto de trauma es un concepto que le ha pasado eso, como que lo del concept creep, que se ha alargado de manera horizontal y de manera vertical. Entonces, lo que el artículo decía es que en el DSM-1, que eso es, de lo que tengo entendido, es El libro de diagnóstico. ya que tiene como que todas las cosas que puede tener un humano. Sí, más o menos. Ajá, como todos los diagnósticos oficiales Ya, ok. de psicología. Como que ellos hablaban de que en el DSM-1, que fue como que la primera versión de este como que manual de diagnósticos, el concepto de trauma solo especificaba como que trauma físico. Tú tenías que, digamos, estar en un carro y pum, te chocabas, te golpeabas la cabeza, tenías un trauma cerebral. Entonces, ese es el único tipo de traumas que se abarcaba en el DSM-1. Pero mientras pasaron como que los años y las versiones, creo que el DSM-3 fue el primer como que manual de diagnóstico que incluyó el PTSD, que ya es un trauma psicológico. Entonces, este ejemplo es de que el concepto se alarga horizontalmente. Esto quiere decir que abarca temas o como que fenómenos que antes no se abarcaban. Es un nuevo como que concepto que se le incluye al trauma. Antes trauma solo era físico, ahora por primera vez el trauma también puede ser psicológico. Entonces, y puede ser que esté bien, como que no diga que está mal, como que eso solo es descriptivo, como que no hay ninguna opinión acerca del respecto. Pero mientras salieron versiones aún más recientes, creo que es el SM5, la última versión. Sí, la Entonces, última generación. en 5. Entonces ya creo que en la cuarta ya se incluía eso, pero en la quinta también como que se incluyó de que en la versión número 3 cuando se hablaba de PTSD, tenía que ser un evento traumático que te haya pasado a ti y que haya sido como que por afuera de la experiencia normal del humano. O sea, tenía que ser algo como guerra, creo que era el ejemplo como que perfecto, como que los humanos no van a la guerra normalmente, tú puedes ir, entonces es totalmente entendible que vuelvas y quedes traumado y tengas problemas. Pero en la cuarta y en la quinta versión, el concepto se alarga verticalmente. Esto quiere decir que como que el umbral para como que pertenecer al club de la gente con PTSD era mucho más sensible. Entonces, esto quiere decir que no necesariamente tenías que pasar por una experiencia como que sobrenatural para la experiencia humana, también podían hacer cosas más cotidianas. Esto quiere decir, por ejemplo, creo que se incluían cosas como tener un hijo. Eso puede causar PTSD o como la muerte de un familiar o incluso eventos traumáticos para una persona que tú amas. Entonces, no necesariamente yo tengo que ir a la guerra, pero sino como que tú, Fabiola, puedes ir a la guerra y yo puedo tener PTSD acerca de eso. Entonces, el concepto se alarga de manera vertical como para poder incluir a muchas más personas. Entonces, el concepto se diluye de manera horizontal y de manera vertical. Y esto pasa también con los otros como que conceptos que estaba mencionando al comienzo. Entonces, no sé, ¿tú crees que eso ha pasado? O en clases como Sí, que... obvio, como que en lo que un poco se habla bastante en psicología es que esto suele pasar como por dos situaciones distintas. Uno, porque, a ver, el awareness en psicología ha sido súper bueno en
muchos sentidos, definitivamente en más sentidos de los que ha sido negativo. Pero el hecho de que la gente conozca tanto acerca de conceptos en psicología es peligroso también, porque, a ver, no quiero decir peligroso porque definitivamente es positivo, pero viene como con su carga, que como todas las cosas. Y es que si es que la gente conoce mucho, definitivamente se pueden sobreidentificar con un concepto que capaz no los abarca. O sea, si bien como los conceptos de psicología deberían de ser para todos, para que todos sepan que existen profesionales que los pueden tratar y los pueden ayudar en cualquier sentido que ellos necesiten, también el hecho de que la palabra depresión, ansiedad, bullying, todo este tipo de palabras estén como out there, puede hacer que personas, es como que si se autodiagnostican. Yeah. Definitivamente hay más personas diciendo como tengo ansiedad, tengo depresión, tengo otra cosa, que en un principio, capaz ahorita sí lo tengan, porque lo han dicho tanto que como ya se creyeron la historia y ya piensan que de verdad como pertenecen a ese diagnóstico, pero que en un principio no fueron diagnosticados por un profesional, entonces que definitivamente se pudieran haber ahorrado como mucho sufrimiento en Ok, lugar de estar creyendo, como que metiéndose al saco de gente que está diagnosticada por un claro. profesional. Yeah. Eso como que puede ser una razón por la cual como que estos conceptos son tan como tirados a la ligera. Y también como profesionales, por así decirles, como vagos, Yeah. que es como, te voy a poner un ejemplo. Mm. Viene una mujer a mi consulta y me dice que está súper triste, que no se puede parar de la cama, que, que no le dan ganas de trabajar, lo que sea. Un montón de listas. Y yo como profesional digo, ¿sabes qué? Depresión. Como ni siquiera me tomo la molestia de hacer una investigación súper como eh, profunda acerca de lo que le está pasando a esa paciente en particular. Por ahorrarme 2 o 3 preguntas en consulta, no me doy cuenta que no le pregunté como en qué temporadas le pasaban estas cosas. Y puede ser que esta mujer tenga, o sea, oficialmente en el DSM-5 por si acaso está diagnosticado el, eh, chuta, ¿cómo se llama? Eh, cuando el ciclo menstrual de la mujer le afecta demasiado emocionalmente. Eso es un diagnóstico. ¿A eso te referías por preguntarle lo de temporada? Ajá. Ok. Entonces, digamos, como que yo no le hice esas 2 o 3 preguntas de más, porque decidí como diagnosticarla con lo primero que sus síntomas me decían. Y capaz estoy medicando a alguien que no debería estar medicando, que lo que debería hacer es como derivarla, o sea, decirle, sí, tienes esto de aquí, definitivamente tu regla te afecta demasiado, puede ser cuestiones hormonales, y derivarla a un endocrinólogo, Mm. que junto con ayuda terapéutica, como que ella puede estar mucho mejor y no se como psicosea en el sentido de decir como no, yo lo que estoy es deprimida, entonces no sé qué, y al final no estás haciendo como ningún, como, o sea, no estás actuando de verdad en el problema. Entonces, yo creo que por eso pasa que son pocos los conceptos que se amplían tanto como horizontal y verticalmente. Son pocos. Ajá, son pocos, pero definitivamente como es súper dañino y puede ser por profesionales que no se toman como en serio el deber de investigar a fondo paciente por paciente y ver si realmente pertenece como a uno u otro diagnóstico y solamente deciden cómo diagnosticar lo que está de moda diagnosticar y lo que sabes que tu paciente como le vas a dar una pastilla y se va a quedar tranquilo. Y la otra es porque como hay mucha información, la gente definitivamente está usando la información Yeah. mal. Claro, tú ahorita me dices 2 puntos a los que quiero como que ahorita regresar, pero primero, como que antes de como que responderte esos puntos, claro, como que esa persona lo que proponía era que también, mientras han pasado los años, en las épocas recientes, nosotros nos hemos o sea, como sociedad, nos hemos convertido súper aversos al daño, entonces queremos poder incluir a nuevos tipos de daños o de sufrimiento en esos manuales o en esos conceptos, como el ejemplo de trauma de nuevo, ok, como claro, antes
la gente igual sufría psicológicamente, no es que no sufrían o como que no tenían PTSD por el concepto no había existido. Lo hacían pero no sabían que tenían un concepto. Entonces, claro, mientras han pasado los años hemos querido como que alargar esos conceptos para como que incluirlos en, como que, en nuestro campo moral, si lo puedo decir así. Pero a lo que tú decías, me quedé pensando en que, ok, digamos, nos hemos hecho más sensibles al riesgo y como que al daño, entonces por eso queremos incluir como que a estas personas que también como que sufrían en los nuevos conceptos. Pero, claro, como que me quedé pensando si estos conceptos se alargaron de manera horizontal y vertical para incluir a esas nuevas personas del lado como que de la sociedad o del lado de los, como que de los profesionales de psicología. No sé si como que me explico, me quedé pensando en eso. No, explícame de nuevo, no, me perdí un poquito. O sea, yo entiendo que la gente Como como para que, incluirlos del lado profesional o... o para como que, ok, yo entiendo, claro, la gente yo creo que, o sea, yo estoy de acuerdo contigo que puede ser dañino y puede ser positivo. Puede ser positivo en el hecho de que tengamos como que más conciencia acerca de que hay muchas maneras en las que se pueden sufrir y que antes desconocíamos y que deberían ser ahora incluidas, como dije antes, el ejemplo de sufrir psicológicamente. Pero también puede ser negativo en el hecho que tú explicaste. Puedes identificarte con eso. Si es mucho más fácil diagnosticar a alguien con depresión o con ansiedad, o que tú pienses que tú tienes ansiedad o depresión y como que te encasilles en eso, he escuchado que le dicen looping effect. Es como te lo comienzas a creer y es como que entras en un círculo vicioso donde tú dices, como que puede ser que comiences no siendo una persona con depresión o ansiedad, pero como que si alguien te lo dice, tú ahora te identificas con ese concepto y lo añades a tu identidad. Entonces, comienzas en un ciclo como que ¿cómo le dicen? Como que un ciclo vicioso, donde como que ese concepto eh, hace más fuerte como que el concepto que tú tienes acerca de ti, y como que tú piensas, como que yo tengo ansiedad, entonces como que, no sé si me explico. Claro, como te empiezas, eso es lo que yo decía, como se empiezan a sobreidentificar. Claro, Como entonces, en un principio capaz no tenías ansiedad como trastorno, sino que habías tenido momentos de ansiedad. Y llegó un punto que dijiste tanto como, no, yo tengo ansiedad, que realmente sí tienes ansiedad y te lo empiezas a creer y empiezas como a no justificar, sino como decir que todo lo que te pasa es porque tienes ansiedad. Y eso incluso es como súper perjudicial para los profesionales, porque es como que ya la persona se encasilló, está ahí y como no quiere salir. Entonces, por más de que tú intentes como convencerla de que, ok, ciertas cosas sí son porque tienes ansiedad, otras son simplemente porque es normal de los humanos atravesar por momentos como ujú, altos y bajos. Y es como que no, ya la persona todo lo ve con los lentes de tengo ansiedad. entonces, claro. Entonces, Creo que como sí se vuelve, mi duda era básicamente lo que habías dicho, pero no me quedó claro, como, ¿será que el concepto se alarga de manera horizontal y vertical por la sociedad o por los profesionales? O sea, ¿qué pasa primero? Como que la gente comienza a usar esos conceptos de manera errónea porque los profesionales lo pusieron afuera, o la sociedad comienza a hablar de manera más ligera, como que tengo ansiedad, tengo depresión, y los profesionales se dan cuenta de eso y como que lo abarcan en los manuales y los diagnósticos comienzan como a ser, no sé, más diluidos, así como que, mira, como que esa persona dice que tiene ansiedad, como que pudiéramos diagnosticarlo con trastorno de ansiedad. yo creo que es más como la globalización de toda la información, porque es como que, ok, el profesional se encargó de como tener la información y decir, existe este diagnóstico y entran las personas tal, tal, tal y tal. Lo que digamos es como que Luego, ansiedad o, digamos, trauma, trastorno, como que cualquier tema, como que, ajá, ok, como que esto existe y entran estas personas. ok, Estas personas pueden ser diagnosticadas, estas personas pueden tener trauma o lo que sea. ujú, Y la información está ahí. El problema es que como se globaliza tanto y como se dispersa tanto, obviamente ya no está en tus manos quién se va a sentir identificado con esa información y quién no se va a sentir identificado con esa información. Y se crea como, una vez que tú sacas un concepto, dices algo o lo que sea, ya no te pertenece, ya le pertenece al mundo, a la ujú, sociedad. Y eso es lo que ha pasado como con los libros de diagnóstico, que salieron y ya le pertenecen a la sociedad y unas personas lo han sabido utilizar como una herramienta increíble
y han obtenido ayuda para lo que necesitan, y otras simplemente han como contribuido a que haya esta desinformación y de que mucha gente como esté diagnosticada y medicada por cosas que no deberían estarlo. Ya. Y no es que Claro. es culpa de nadie, es solo como tú no controlas eso, no creo que nadie controle eso, como ya es muy personal y muy como de tu círculo, cómo se usan esas palabras y se lanzan como a la ligera, como, no Creo sé, que, dime. no, creo que es un buen punto lo que tú dices, la globalización y como el fácil acceso a todos los conceptos. Claro, y como son globales, cualquier persona pudiera usarlos de manera equivocada, o no de manera equivocada, pero de manera mucho más ligera. Claro, Entonces, no tengo cifras, pero probablemente esto como que sí, con psicología es lo que estamos hablando ahorita, pero probablemente haya bastante gente que se ha vuelto como, ¿cómo se llama cuando piensas que tienes todas las enfermedades? hipocondríaco. Hipocondríaco. Por el hecho de que te duele el hombro y te metes a Google y te dicen como, no, tú te vas a Sí, morir porque puede ser que claro, tienes tengas un razón. tumor. No es que Google te dice que te vas a morir porque tienes un tumor, como que solo está la información ahí. Ujú. Sí, Probablemente alguien en el mundo, si le duele el hombro, tenga algo y se muera, pero eso no quiere decir que tú formes parte de ese tipo de personas. claro. Como ya eres tú el que decide como, no sé, creo que nos han vendido la idea de como que si está en internet es real y definitivamente te puede pasar a ti. Entonces es como, no sé, Sí, depende de cada persona. es un buen punto. Ajá. Creo que definitivamente tiene demasiado sentido lo que me estás diciendo ahorita para hablar de los conceptos de manera, creo que un poco vertical. Eso Ujú. sería como que tomárselo más a la ligera, así como, tengo ansiedad X momentos del día, entonces soy una persona que tiene ansiedad. Y usar esos términos a la ligera. El de manera horizontal no me queda claro si pasa lo mismo con eso, así como, sé que digamos, creo que en el DSM-5 creo que hay un trastorno o algo, como que un desorden mental cuando te pones demasiado enojado en el tráfico. Entonces, Sí. entonces como que ese tipo de cosas, como que nuevos comportamientos que están incluidos ahí, como que, no sé, creo que ahí sí pensaría que fuera como que de parte, digamos, de la academia de psicólogos al tratar de como que incluir a nueva gente y como que sentir, no sé si la palabra sería compasión hacia ellos, pero como que tratar como que, sabes que ese tipo de gente también sufre, como que también incluyamos a ese tipo de gente en el manual para como que poder ampliar esos como que conceptos de manera horizontal. Entonces, eso es lo que pensaba acerca de eso, como que la expansión horizontal. O sea, creo que sí, como en el mundo ya hay una cuestión de especialización súper que se ve en todas partes, que se Ujú, ve como en el manual de psicología, que es como, ya no solo es que tienes como ansiedad, sino que hay ansiedad por estar en tal, ansiedad por ni sé qué, que es como súper especializado y súper encasillado como para poder como tener todo ordenadito en ujú. casillas pequeñitas. Pero pero también pasan muchas cosas, como ya no solo eres técnico en computación, eres técnico en computación en ni sé qué, y tu título entra en una hoja A4. Claro. Como creo que es algo como de especialización que tenemos, la verdad no sabría decir exactamente por qué, pero creo que la gente es como está súper enfocada en tener un nicho súper específico para las cosas. Sí, Y creo que eso afecta a todo y es definitivamente como ha hecho que el manual de psicología tenga 300 ni sé cuánto mil páginas. y se ha hecho más Entonces, grande, o sea, como que ha tenido más sí, páginas al pasar los años. Ujú. Eh, igual quiero aclarar como que definitivamente sí hay bastantes trastornos en el DSM-5, pero no es tan fácil como que entrar en uno de estos trastornos. Como está el trastorno, está lo que es, y luego está A, B, C, D, y es en serio enorme la lista de cosas que tienes que cumplir para poder ser diagnosticado con un trastorno. Como no solo es el test, ok, puedes tener el test, pero aparte tienes que como que cumplir un montón de como ujú. tics en la lista de cosas para que pueda ser diagnosticado con eso.
Entonces un profesional que usa bien el DSM-5 y que se dedica como en serio a explorar cada una de las áreas y de hacer test sobre test y en serio como hacer un trabajo súper exhaustivo antes de diagnosticar, creo que le puede servir bastante. Yeah. Y, o sea, sí hay muchos trastornos, pero no es tan fácil como que poder decir que alguien tiene un trastorno. Pudiera decir que es más fácil que antes. O sea, digamos el ejemplo del trauma de nuevo. No, o sea, creo que hay más gente diagnosticada porque hay gente más abierta a ser, hay más gente abierta a ser diagnosticada. Como antes, si tu hijo lloraba en el colegio, tú llegabas y le decías, no, mañana vas y le pegas al que te pegó. O sea, Entonces ya no sabía, como no había mm, no había tanta gente yendo al psicólogo. Entonces ahora hay más gente yendo al psicólogo, entonces por ende vas a tener más gente diagnosticada. o sea, creería que sí, pero O digamos, sea, digamos en el ejemplo del trauma, si antes el universo total era, digamos, gente con trauma que se pega en la cabeza, y ahora es gente con trauma, también puede ser como que no se pegue en la cabeza, sino que vea cosas feas en la guerra, como que experimente cosas terribles. Pero si ese concepto de manera como se sigue como que expandiendo verticalmente, como ya no son las personas que van a la guerra, sino las personas que viven con personas que van a la guerra, o personas que tienen como que experiencias que no son sobrenaturales como que para la experiencia humana, como que ese concepto sí ves que se está expandiendo como que de manera vertical para incluir como que, claro, lo de manera vertical, sí, definitivamente, pero de manera horizontal, como que en cuanto a más especificaciones y eso, no creo que sea algo realmente dañino. O mm, sea, yeah, probablemente en época de guerra también la esposa del militar que se iba a la guerra también estaba con estrés postraumático por el hecho de que el esposo se fue a la guerra. Pero las esposas no tenían tiempo para ir al psicólogo, tampoco había como el presupuesto para ir al psicólogo. Entonces, ese número, por más que hubiese estado en el libro de diagnóstico, hubiera sido mínimo. yeah. Como que, Pero, ajá, no, ¿tú quieres tener la idea? no, pero que ahora como hay más gente abierta a ir al psicólogo y más gente como in touch con este lado de ir como, o sea, de mantener la mente sana, definitivamente el como número de gente diagnosticada es más alto. Algunos bien y otros por, por esto de que el concepto como se diluye porque se dice muy a la ligera. Claro, sí creo que ya para terminar, porque ya tienes clases, pudiéramos hablar de esto mucho tiempo más, pero, ajá, creo que lo único que me deja pensando es, ok, yo entiendo que pueda ser positivo, porque incluimos a personas que antes no estaban incluidas como que en estos manuales, en esos diagnósticos, y que pueden como que buscar ayuda, pero no sé si pesa más, no sé qué pesa más, si eso del lado positivo o del lado negativo, a lo mejor incluir o diagnosticar y que las personas se sienten identificadas con ciertos conceptos que puede ser que no hayan sido como que, eh, ¿cómo lo diría? Que hayan sido útiles para ellos encasillarse en. Porque una vez que alguien te dice, eres esto, Claro, con tú dices, esto, te incluye. capaz era mejor que la gente nos, como que, sí, sí era mejor antes que no tanta gente sabía o es mejor ahora que hay mucha gente creyendo que tiene algo. Sí, ¿A qué te refieres? puede ser que eso, pero puede ser que eso suene muy, como, muy fuerte. Creería que obviamente como que si hay personas que como que sufren y como que tienen que ser diagnosticadas, como que tienen que serlo, pero digamos, no sé, creo que de depresión, creo que el artículo hablaba de que sí hay personas que han sido diagnosticadas de depresión cuando no tienen que haber sido diagnosticadas con depresión, porque están pasando como que por periodos tristes, pero eso no hace que sean como que pacientes con depresión. Entonces, alargar como que esos conceptos de manera vertical y poder incluir a personas, como que mira, tienes depresión, como que hay solución para ti. Diagnosticas a esa persona y esa persona como que ahora se identifica como una persona deprimida, como que forma parte de su identidad. Entonces, no sé qué tan como que bueno sea, a lo mejor no en ese caso en específico en depresión, pero como que alrededor de todos los como que conceptos que hay, como que poder incluir a personas que a lo mejor podían haber buscado otras maneras de solucionar ese problema, no sea por como que, no por diagnóstico, sino como que de alguna otra manera. Creo que es que mira, para poder encasillar a esa gente que no está deprimida,
pero definitivamente está pasando por algo, tienes que alargar el concepto horizontalmente. Claro. Pero entonces yo creo que si como que Bueno, si nos fijamos solo en los números, como en el 2000 había tanta gente que decía estar deprimida y en el 2022 se triplicó la cifra. No sé, definitivamente si lo vemos de esa manera es algo negativo. Pero si le preguntas personalmente, somos humanos como que necesitamos que nos digan lo que nos está pasando para poder tomar acción y mm, poder estar mejor. Entonces creo que si le preguntaras individualmente a las personas cómo cambió tu vida después de haber sido diagnosticado, creo que hay más gente como que dice, no, a mí desde que me diagnosticaron soy otra persona. Entiendo lo que me pasa, entiendo por qué estoy triste, entiendo por qué hay días que no me puedo parar de la cama, entiendo por qué, no sé, no puedo entender a mi esposo cuando se pone así. Incluso creo que ayuda como a la dinámica grupal también, el hecho de que alguien, que diagnostiquen a alguien, porque es como, ok, yo tengo, no sé, ansiedad y tú sabes que yo tengo ansiedad. Entonces, si a mí me pasa algo y yo algún día estoy como que así, más ansiosa o me estás hablando y ves que no te estoy parando bola porque estoy pensando en otra cosa, el conflicto va a ser mucho menor porque tú me vas a decir como, ah, amor, no sé, sentí tal cosa cuando, y yo, ah, sí, es que está con ansiedad, ah, bueno, sí se conversa, listo, como hay, creo que sí mejora bastante la vida de las personas después de recibir un diagnóstico porque se entienden y porque la gente que está a su alrededor las puede entender también. Pero, pero definitivamente si vemos los números como que puedes decir como hay un problema. En el 2000 había 15 deprimidos y en el 2022 hay 15.000. claro, Pero si vemos caso a caso, creo que sí es como sí. que aunque es bien o mal, de algo les ha de servir, como que definitivamente si le dices a alguien, si alguien te dice que tiene depresión, puede ser porque esa persona también va a terapia y en un par de años puede decir como, ah, sí, yo superé la depresión yendo a terapia y después de que me diagnosticaron. Entonces, no sé qué tan negativo, o sea, creo que sí puede ser un poco positivo. Mm, claro, yo creo que soy un poco más pesimista. Mm. Por el hecho de que, digamos, ¿qué? No, Pero digamos, por el hecho de que si puedes diagnosticar a alguien, como que el costo económico también de diagnosticar a alguien que probablemente a lo mejor como que, ok, obviamente como que le hubiera servido un diagnóstico, pero a lo mejor no ese o uno menos caro, por el hecho de que van recursos hacia él cuando puede ser que haya sido diagnosticado de otra manera, con un no sé, creo que es un tema que pudiéramos discutir. es bastante largo y ahí te vas como al tema de los seguros y también qué seguros admiten qué diagnósticos, eso también es Mm. Sí, un tema. claro, lo podemos dejar para otra ocasión. Sí. Ya, pues, amor, ¿crees que quieres decir algo más? O... No, yo ya creo que Sí, voy a leer más acerca del tema definitivamente, pero de lo que sé, creo que opiné lo que tenía que opinar. sí, yo me quedo un poquito más claro por el hecho de que dijiste un par de cosas interesantes, como el hecho de que, claro, los conceptos son útiles, entonces obviamente se pueden alargar, como que es de esperar que se larguen, Ujú. pero sí, igual me quedo como que un poco ahí confundido. Sí, yo también, en verdad, Ya, pero pues bueno, ahí estaremos hablando de algo nuevo el domingo. sí, algo menos serio tal vez. Sí, puede ser. Entonces, bueno, gracias por escucharnos. Sí, gracias por escuchar. Chao. Chao.